Prediabetes y resistencia a la insulina. Así comienza. De entrada les voy a solicitar a todos que le demos un like, un me gusta, una manito arriba a este video para que más personas lo estén mirando. Si usted tiene estos signos y si tiene estos síntomas, mucho cuidado. Cansancio o fatiga constante, sobre todo después de comer. Hambre frecuente o ansias por carbohidratos y dulces, ganas de estar comiendo carbohidratos y dulces permanentemente. Mucho cuidado. Aumento de peso, especialmente en la parte abdominal. Acantosis nigricans. Esos son manchas oscuras en el cuello, en las axilas y en las regiones inguinales. Esas manchas oscuras, café oscuro, son muy propias de prediabetes y de resistencia a la insulina. Niebla mental o dificultad para concentrarse, también tenemos que tenerla en cuenta. Visión borrosa ocasional o que se va volviendo más frecuente, mucho cuidado. Cambios de humor o irritabilidad, tengámosla en cuenta. Y aquí viene una historia que a mí me cautiva y que me gustaría contarla. Una señora llamada Clara, con 38 años, siempre consideró que era relativamente sana. No fuma, no tiene ninguna enfermedad diagnosticada, no toma ningún medicamento. Y aunque ha subido unos pocos kilos en los últimos años, su vida parecía que estaba bajo control. Trabajaba muchas horas del día frente a un computador, tomaba café para rendir y a veces se saltaba el almuerzo, no tenía tiempo para almorzar. La cena era rápida y a veces insuficiente. Hace algunos años empezó a notar, 2 o 3 años, empezó a notar cansancio raro, como si dormir no alcanzara. Lo atribuía ella a tanto trabajo y al estrés. También notó que le costaba concentrarse en su trabajo, niebla mental, y una ansiedad por comer dulce, que era irresistible. Pero ella definitivamente no le prestó mucha atención en estos años. Decidió consultarme, le hice exámenes y miren los resultados. El azúcar en la sangre, que no debería pasar de 100, estaba en 108. La insulina estaba en 22. La hemoglobina glicosilada, que controla los niveles de azúcar por alrededor de 3 meses, estaba en 5.8, un poco por encima. Su médico, en este caso, yo le tuve que decir la verdad. Estás entrando en prediabetes y tienes posiblemente resistencia a la insulina. Clara obviamente se sorprendió, pero finalmente la pude convencer de que teníamos que empezar una terapia. Y ella pudo experimentar un cambio rotundo en su vida cuando el plan de tratamiento la llevó a 2 condiciones: a disminuir esa resistencia a la insulina y definitivamente alejarse de una diabetes. Estaba en estado prediabético. Es decir, que definitivamente estas son 2 realidades que muchas personas en el mundo entero están teniendo. Entonces les voy a explicar brevemente en qué consiste resistencia a la insulina y luego la prediabetes. Cuando hablamos de resistencia a la insulina, no es un diagnóstico clínico, no es propiamente una enfermedad, es un mal funcionamiento del organismo. Ese mal funcionamiento del organismo puede llegar a tal nivel que es capaz de desencadenar una diabetes tipo 2, es decir, pasar de la prediabetes a la diabetes. En realidad es una condición fisiopatológica, es decir, una enfermedad en curso, pero que definitivamente el resultado final es una diabetes. Ese es un mecanismo de funcionamiento del cuerpo, al no responder adecuadamente a la insulina que produce el páncreas. Entonces, comemos, se aumenta el azúcar en la sangre, pero no sale insulina para bajar los niveles de azúcar. Eso se llama resistencia a la insulina. Y el cuerpo, para compensarlo, produce más insulina y con el tiempo va disminuyendo esa producción hasta el momento en que silenciosamente ya no puede esperar más, no aparece insulina y la persona se torna diabética. Entonces hablemos de prediabetes, porque la prediabetes también puede ir conduciendo a una persona a una diabetes tipo 2 o a un síndrome metabólico o a una enfermedad cardiovascular o al hígado graso no alcohólico. Entonces, ¿cómo se detecta? Aunque no sea un diagnóstico oficial que aparezca en los manuales médicos frecuentemente, definitivamente la resistencia a la insulina la tenemos que diagnosticar a partir de identificar que la insulina en ayunas está elevada y los niveles de glucosa en la sangre se empiezan a elevar por debajo de 140
o 190 si la toma es postprandial. También la cintura abdominal aumentada, perímetro abdominal, es un marcador clínico indirecto tanto de resistencia a la insulina como de prediabetes. Y allí los primeros signos y síntomas fundamentales son sed, ganas de estar yendo al baño a eliminar, cansancio excesivo, sobre todo después de comer, mucha sed, polidipsia lo llamamos los médicos, aumento de la frecuencia urinaria en el día y en la noche, hambre constante, dificultad para concentrarse o niebla mental, oscurecimiento de la piel en cuello, axilas y regiones inguinales, visión borrosa, heridas que tardan mucho en sanar. A todos esos signos y síntomas tenemos que pararle bolas si estamos pensando en resistencia a la insulina. Ahí los criterios más importantes tienen que ser el seguimiento a la glucosa en ayunas, a la hemoglobina A1C y también tener en cuenta la posibilidad de resistencia a la insulina. Y en la resistencia a la insulina los signos y síntomas son prácticamente los mismos de la prediabetes y de la misma resistencia a la insulina. Entonces, no podemos equivocarnos. Si usted se fatiga rápido, si tiene ganas de estar comiendo dulce y carbohidratos, dificultad para perder peso, no se sacia con la comida tradicional de los 3 momentos en el día, si tiene esas manchas en la piel, no dude en consultar inmediatamente. Por favor, determine los niveles de azúcar en la sangre, determine los niveles de insulina en ayunas para que pueda definir que estamos frente a una resistencia a la insulina. Hay un marcador de insulina muy importante que se llama esa determinación de la insulina en ayunas, que no deberíamos postergar su uso. De esa manera podemos hacer un diagnóstico temprano y ponernos en un plan de tratamiento como el que le hicimos a Clara, que pudo revertir su condición de resistencia a la insulina y también de prediabetes. ¿Qué es eso de la prediabetes? Ya sabemos, es una condición en la que los niveles de azúcar se van elevando por encima de 100, menores de 140 en ayunas y que definitivamente si siguen avanzando por encima de 140, esa persona va a terminar siendo una persona diabética. Y si una persona tiene la condición de prediabetes y resistencia a la insulina, con mayor razón. ¿Cuáles personas tienen que tener más cuidado? Las que tienen sobrepeso, las que llevan una vida sedentaria, las que ya tienen familiares con diabetes, las personas que sufren, mujeres que sufren ovario poliquístico o de presión arterial alta o de colesterol alta, esas personas tienen que estarse chequeando todavía más frecuente. Si yo tengo esos antecedentes en la familia o personales y además tengo esos signos y síntomas que hemos referido, es el momento de ponernos en manos del médico de confianza, poder con esos exámenes determinar en qué situación está. ¿Cómo prevenir estas dos condiciones? Prediabetes y resistencia a la insulina. Número 1, alimentación. Baja en azúcares simples. Mejor los carbohidratos complejos. Nada de harinas refinadas, ni pan blanco, ni pastas, ni dulces. Una dieta rica en fibra, verduras, legumbres, frutas, frutos secos. Ellos ayudan a que menos niveles de azúcar lleguen a la sangre y menos niveles de colesterol, LDL, llegue a la sangre. Esa es una buena fuente para disminuir desde la digestión ese índice glucémico que está afectando esa resistencia a la insulina. Una buena fuente de proteínas en cada comida, huevos, pescados, carnes magras, blancas, tofu, son esenciales. Grasas saludables, como palta, como aceite de oliva, como nueces, como aguacates, excelentes formas de grasas saludables que también se van a convertir en energía y preferible esa vía al consumo de carbohidratos y de azúcar. Evitar picos de glucosa, no consumiendo entre las comidas más comidas, con excepción de frutas y verduras. Controlar las porciones de arroz, papa, yuca y sobre todo pan, incluido el pan integral, que puede ser consumido pero en bajas porciones. Un tip muy útil en estos casos, incorporar el orden correcto de los alimentos. Primero, ¿qué deberíamos comer de un plato? Las verduras. Luego, ¿con qué seguimos? Con las proteínas. Luego, ¿con qué seguimos? Con las grasas. Y al final, con los carbohidratos, con los almidones. Ese es el orden correcto. Se lo repito, el orden correcto es primero verduras, segundo proteína, tercero grasa y al final los almidones o los carbohidratos.
No podemos olvidar la actividad física. Una manera de controlar los excesos calóricos es con la actividad física. Clave para disminuir clave para aumentar la sensibilidad a la insulina e evitar por ese lado la resistencia a la insulina. Allí es muy importante 150 minutos a la semana de un ejercicio moderado o 75 de un ejercicio más fuerte. 2 o 3 sesiones de fuerza en la semana para aumentar la masa muscular también es fundamental. Tercero, sueño de calidad, dormir entre 7 y 9 horas por día. No podemos negociarla. La privación del sueño aumenta la resistencia a la insulina, incluso en personas sanas, como era el caso de Clara. El estrés y cortisol deben estar bajo control. Si somos capaces de disminuir los niveles de estrés con meditación, con descanso, con recreación, salir a la naturaleza, eso se vuelve fundamental porque disminuimos el cortisol y el aumento de la glucosa en la sangre. Bajar de peso es fundamental. Miren este dato. Perder entre un 5 y un 10% del peso corporal mejora significativamente la sensibilidad a la insulina y puede revertir la tentación de prediabetes. Por ejemplo, si usted está en 80 kilos y es capaz de perder entre 4 y 8 kilos, que no es mayor cosa, ya está haciendo usted la diferencia y puede disminuir la tentación de llevar una prediabetes o resistencia a la insulina a convertirse en una diabetes. Y si hay necesidad de medicación en estas dos condiciones de prediabetes y de resistencia a la insulina, es muy probable que su médico de confianza le esté formulando metformina, que es un medicamento muy usado para tal fin. En algunos casos también hay otros medicamentos análogos de la GLP-1 que tendrían que ser prescritos por su médico de confianza. Y no olvidemos nunca el monitoreo regular. Estar determinando los niveles de azúcar en la sangre, de insulina en ayunas. Eso tiene un índice de resistencia a la insulina llamado OMA, que los médicos calculan rápidamente y también los laboratorios para que podamos hacer control de colesterol LDL malo para que esté bajito por debajo de 100, colesterol HDL por encima de 55, 60 y también niveles normales de insulina en ayunas son la garantía para revertir la condición de prediabetes y de resistencia a la insulina. Esta no es una sentencia, esta es una advertencia. Cada vez más personas en el mundo entero se están sumando a ese grupo de personas con diabetes tipo 2 porque vivieron sin darse cuenta en resistencia a la insulina o en prediabetes. Y luego algún médico le tendrá que dar la noticia, como en el caso mío a Clara, que estaba en condición de prediabética y de resistencia a la insulina. Ahí les dejo este mensaje para que cada uno se ocupe del cuidado de la salud. Nos vemos nuevamente.